¿Qué fue la Guerra de Vietnam? La Guerra de Vietnam, o también llamada Segunda Guerra de Indochina, fue el enfrentamiento militar que abarcó desde 1958 hasta 1975, cuyo origen fue la determinación de las guerrillas comunistas, el llamado Vietcong de Vietnam del Sur, apoyadas por Vietnam del Norte para derrocar al gobierno survietnamita. El enfrentamiento desembocó en una guerra entre ambos países que pronto se convirtió en un conflicto internacional cuando Estados Unidos y otros 40 países más apoyaron a Vietnam del Sur, mientras que la URSS y la República Popular de China suministraron municiones a Vietnam del Norte y al Vietcong. La guerra se distinguió por transcurrir sin la formación de las tradicionales líneas de frente, salvo las que se establecían alrededor de los perímetros de las bases o campos militares, de manera que las operaciones se sucedieron en zonas no delimitadas, proliferando las misiones de guerra de guerrillas o de búsqueda y destrucción. Junto con acciones de sabotaje en las retaguardias de las áreas urbanas, el uso de la fuerza aérea para bombardeos masivos y el empleo extensivo de agentes y armas químicas constituyen estas últimas operaciones violaciones de diversas convenciones internacionales de guerra que prohíben la utilización de armas químicas y biológicas. La guerra se desarrolló como una secuela de la Guerra de Indochina, 1946-1954, librada entre Francia y el grupo comunista Viet Minh, fundado y dirigido por el líder revolucionario Ho Chi Minh. Tras la rendición de Japón en 1945, la guerrilla del Viet Minh ocupó Hanoi. El 2 de septiembre, la guerrilla proclamó la independencia de la República Democrática del Vietnam del Norte, bajo la presidencia de Ho Chi Minh. Francia reconoció oficialmente el nuevo Estado, pero la imposibilidad de lograr acuerdos políticos y económicos condujo al enfrentamiento armado, que se inició en diciembre de 1946. Con el respaldo de Francia, Bao Dai instauró el Reino de Vietnam del Sur, el 1 de julio de 1949, y fijó la nueva capital en Saigón, actualmente ciudad de Ho Chi Minh. Ese mismo día, los delegados de Vietnam del Norte y del Sur se reunieron en Ginebra. Según los acuerdos de esta conferencia, Francia y Vietnam del Norte firmaron una tregua. Se acordó la división temporal del país tomando el paralelo 17 como línea de separación. Vietnam del Norte quedó bajo el régimen comunista y Vietnam del Sur en manos del gobierno de Saigón. También se estipuló en 1956 la celebración de elecciones para la reunificación del país. Ni Estados Unidos ni Vietnam del Sur aceptaron los acuerdos de Ginebra. Una vez que Francia se hubo retirado de Vietnam, Estados Unidos decidió ayudar militarmente al régimen de Saigón y llevó a cabo actividades encubiertas contra el gobierno de Hanoi. El 24 de octubre de 1954, el presidente estadounidense Eisenhower ofreció ayuda económica directa a Vietnam del Sur. El apoyo estadounidense al gobierno de Saigón continuó, incluso después de que Bao Dai fuera depuesto tras la celebración de un referéndum el día 23 de octubre de 1955, y se proclamara la República de Vietnam con Ngo Dinh Diem como presidente. Los inicios de un nuevo conflicto. La postura adoptada por Diem obtuvo el respaldo de Estados Unidos. El gobierno comunista de Hanoi proclamó, no obstante, su firme propósito de reunificar el país bajo su régimen. El alto el fuego pactado en Ginebra comenzó a resquebrajarse y hacia enero de 1957 la Comisión Internacional de Control denunció las violaciones del armisticio cometidas tanto en Vietnam del Norte como en Vietnam del Sur. A lo largo de ese año, los simpatizantes comunistas que habían emigrado al norte tras la división del país comenzaron a regresar al sur. Estos activistas constituyeron el Vietcong y comenzaron a realizar sabotajes contra las instalaciones militares estadounidenses. En 1959 iniciaron sus ataques guerrilleros contra el gobierno de Diem. Los ataques se intensificaron en 1960, año en que Vietnam del Norte proclamó su intención de liberar Vietnam del Sur del yugo opresor de los imperialistas estadounidenses y sus secuaces, lo que reforzó la creencia de que el Vietcong estaba siendo dirigido hacia Hanoi, ya que tropas regulares norvietnamitas estaban tomando parte directa de las acciones del Vietcong en Vietnam del Sur. Sin embargo, para demostrar que el movimiento guerrillero era independiente, el Vietcong creó su propio brazo político, llamado Frente Nacional de Liberación, con cuartel general en Hai Non. Operación Rolling Thunder. En 1964, la administración Johnson debatió acerca de la estrategia correcta a emplear en la guerra de Vietnam. Se habló de aumentar los ataques aéreos sobre Vietnam del Norte para ayudar a Saigón,
a estabilizar el nuevo régimen. También se habló de un bombardeo selectivo sobre objetivos muy específicos. Finalmente, la resolución del Golfo de Tonkin abrió las puertas para lanzar el ataque aéreo masivo y sostenido sobre Vietnam del Norte, de manera legítima, es decir, con un pretexto perfecto. El término Rolling Thunder significa trueno andante, y fue el nombre con el que se identificó a las misiones de bombardeo sobre Vietnam del Norte. Este tipo de ataque poderoso y letal sobre las fuerzas del gobierno de Ho Chi Minh hizo que se replanteara la estrategia a usar, ya que de 1960 a 1964 se pensaba que la victoria se lograría en un periodo relativamente corto. Sin embargo, ante tal poder aéreo, se replanteó toda la estrategia de guerra de manera que ésta fuera prolongada y desgastante. La idea era que los Estados Unidos se enfrascaran en una guerra que no podrían ganar militarmente y crear condiciones desfavorables para una victoria política. Así, Vietnam del Norte apuesta por la guerra prolongada, con base en que los Estados Unidos no tenían un objetivo definido para pelear en esa guerra y eventualmente se cansarían y se verían forzados a negociar un acuerdo. Operaciones especiales. El programa Alpha 34 reclutaba a soldados de Vietnam del Sur para desempeñar misiones destinadas a combatir el Vietcong, con lo cual se aseguraban de mantener a los soldados americanos fuera de todo peligro. El transporte aéreo, anfibio o terrestre también era provisto por los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de los soldados vietnamitas transportados eran capturados o asesinados unas pocas horas después de ser descargados. Luego, los soldados vietnamitas se volvían espías del enemigo que se ponían en contacto con ellos para pedirles después más equipo o códigos de guerra. Se dice que hubo 500 agentes perdidos, de los cuales 400 permanecerían presos hasta por 27 años. Poco después, los Estados Unidos se dieron cuenta de lo que pasaba, pero era demasiado tarde. Mándenos los últimos radios y códigos de guerra. Eran las nuevas informaciones de los agentes recientemente infiltrados. Era obvio que dichos agentes se habían vuelto fuentes de información. Aviones bombarderos volando sobre territorio vietnamita. El sistema totalitario de Vietnam del Norte hizo posible la victoria de Ho Chi Minh. No había otra opción más que derrotar a los americanos. La República Democrática de Vietnam, al ejercer un dominio totalitario, tenía completo y constante control sobre las comunidades, de modo que el programa Alpha 34 fue todo un fracaso. Además, la ausencia de tropas norteamericanas en los grupos que se pretendía introducir hizo que fuese muy impreciso saber hasta qué punto las misiones tenían éxito. También se usaron mercenarios. Como resultado de 8 años de utilización de estas tácticas bélicas, se estima que murieron más de 2 millones de vietnamitas, 3 millones fueron heridos y cientos de miles de niños quedaron huérfanos. Se ha calculado la población refugiada en 12 millones de personas. Entre abril de 1975 y julio de 1982, aproximadamente 1.218.000 refugiados fueron reasentados en más de 16 países. Otros 500.000, los llamados Boat People, intentaron huir de Vietnam por mar, aunque según ciertas estimaciones, murió entre el 10 y el 15% de estos, y los que sobrevivieron se enfrentaron más tarde con las trabas y cuotas de inmigración, incluso en aquellos países que habían aceptado acogerlos. En la guerra de Vietnam murieron 57.685 estadounidenses y unos 153.303 fueron heridos.